La Iglesia Católica lleva muchos siglos como una de las más grandes instituciones religiosas del mundo, basada en las creencias judeocristianas. Hoy en día sigue atrayendo miles de creyentes, pero estos poco o nada saben sobre algunos secretos que guarda en las páginas de su libro, la Biblia. Misteriosos mensajes y sucesos que en la actualidad estudiosos han logrado descifrar, secretos como el karma, la reencarnación, el incesto y uno en particular, que su dios Yahvé tenía esposa. Jesús habló sobre el karma. En el siguiente pasaje vemos que Jesús hace una referencia directa a la ley de causa y efecto, también llamado karma. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. En otro pasaje también podemos ver otra alusión al karma dicho por Jesús. Mateo 7:12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo que Jesús quiso decir es que experimentaremos en nuestra carne el mismo daño que causamos a otros. La frase apela a la ley universal de causa y efecto, pues tarde o temprano, una persona recibirá el mismo trato que dio a los demás. Jesús no era hijo del Dios de la Biblia. Por más que busques, en ninguna parte de cualquier versión de la Biblia cristiana, Jesús nombra a Yahvé o Jehová como su Padre. Es más, nunca pronunció esos nombres. Las veces que se refería a su Creador decía, Abba Padre, que significa padre o papito en arameo, en un tono cariñoso, de un niño a su padre. Marcos 14:36. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Más adelante podrán ver que Jesús incluso fue en contra del Dios del Antiguo Testamento, por lo tanto Jesús no fue del agrado de los sacerdotes judíos, y eso muy bien lo sabemos todos. Él como el Mesías vino a cambiarlo todo y parte de su misión era acabar con el engaño al que estaba sometido el pueblo hebreo. Jesús no nació el 25 de diciembre. Se calcula que Jesús nació poco antes de la muerte de Herodes el Grande en el año 4 antes de la era común. Una fecha entre el 6 y el 4 antes de Cristo concordaría con esa información histórica, como asume el relato de Mateo del nacimiento, y con la tradición de Lucas 3:23 de que Jesús tenía unos 30 años en el 15º año del emperador Tiberio, estimando el año 27 o 28 antes de Cristo. En un artículo científico publicado en 1991 en la revista trimestral de la Real Sociedad Astronómica, que se basa en registros astronómicos de las antiguas civilizaciones chinas, se indica que un cometa, observado durante 70 días en el año 5 antes de la era común, pudo ser la estrella de Belén que menciona Mateo. Entonces Jesús no nació el 25 de diciembre y habría nacido entre el 9 de marzo y el 4 de mayo del año 5 antes de Cristo, o sea, 5 años antes de lo que se cree, esto según aseguran varios estudios científicos. Los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta pagana del Natalis Solis Invicti, asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como día del solsticio de invierno y que los romanos llamaron bruma. En la Biblia se habla de un caso de reencarnación. Suena increíble pero cierto, se trata del profeta Elías y Juan el Bautista. Esto es relatado en Lucas 1:11 al 17. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Recuerdan que al inicio hablé de que Jesús habló sobre el karma?
Esto guarda relación entre la muerte de Juan el Bautista y el acto sangriento de Elías en el Monte Carmelo. En 1 de Reyes 18:40 Elías asesina a los sacerdotes de Baal degollándolos. Entonces Elías les ordenó: agarren a todos los profetas de Baal. Que ninguno escape. Ellos los atraparon a todos, y Elías los condujo al arroyo de Quizón, y allí los degolló. Ahora preguntémonos, ¿cómo murió Juan el Bautista? Murió degollado, pues como Jesús dijo, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Elías en su encarnación como Juan el Bautista tuvo que pagar el precio por haber decapitado a los 450 profetas de Baal. Jesús repudió al Dios de los judíos. Existe un pasaje en la Biblia en el que Jesús se dirige a los judíos, exactamente en Juan 8:44 les dice lo siguiente: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Claramente Jesús hizo ver a los judíos que adoran al Dios equivocado y expone la verdadera naturaleza de éste. Solo basta leer la Biblia completa, en particular el Antiguo Testamento, y te darás cuenta de que tan cierto estaba Jesús al decir que los judíos tienen como Dios al diablo, que fue un homicida y que es padre de la mentira. Por sus enseñanzas, Jesús fue repudiado por su propio pueblo. Sara y Abraham eran hijos del mismo padre. En 2 ocasiones separadas, Abraham habló acerca de que Sara era su hermana. Esto lo podemos ver en Génesis 12:10 al 20 y Génesis 20:11 al 13. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. En Génesis 20:12 Abraham aclara que no mintió al decir que su esposa Sara era su hermana, y dice que él y Sara son hijos del mismo padre pero no de la misma madre. El incesto es pecado ante los ojos del Dios hebreo, pero parece que Yahvé se lo permite a Abraham. Lot y sus 2 hijas. Un relato increíble podemos ver en Génesis 19:30 al 38. No hablaré nada más sobre esto, el relato te dejará desconcertado. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Un día, la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo, y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo, y nos acostaremos con él, y así, por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre y, sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre. Vamos a emborracharlo de nuevo esta noche, y ahora tú te acostarás con él, y así, por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y, sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo, a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas. El Dios de Israel tenía una esposa. Todos los dioses de la antigüedad tenían una esposa. El único Dios al que siempre se consideró célibe y soltero fue Yahvé, el Dios del pueblo de Israel. Según la Biblia, la adoración exclusiva de Yahvé se remonta a Abraham en el siglo XVIII a.C. Los 10 mandamientos de Moisés refuerzan esta idea, y lo podemos ver en Deuteronomio 5:7 al 9. No tendrás otros dioses fuera de mí, porque yo, Yahvé, soy un Dios celoso. Sin embargo, esta convicción hoy se ha desmoronado. Los nuevos estudios bíblicos, apoyados por la arqueología, han comprobado que durante siglos Yahvé tuvo una esposa y se llamaba Aserá, y los israelitas la veneraron tanto como a Yahvé. Pero en el siglo 7 a.C. el culto a la diosa empezó a verse como un mal, se lo prohibió y se autorizó solo el culto a Yahvé.
El nombre de la diosa Aserá aparece 40 veces en el texto hebreo de la Biblia, pero hasta el siglo pasado no se sabía casi nada de ella. Se pensaba que Aserá era un objeto sagrado, y la Biblia lo traducía como cipo, poste, estela o árbol. El diluvio universal fue copiado del sumerio. El mito del diluvio universal, difundido con posterioridad a través del Antiguo Testamento, Génesis 6:8, es en realidad un antiguo mito sumerio, conocido en su versión más antigua por una tablilla hallada en Nippur. En ella, los dioses castigan a los cabezas negras, enviando una catástrofe natural, de la que se salva un hombre, Siusudra, constructor de una embarcación en la que se refugiarán las diferentes especies animales. El tema está también presente en la literatura asiria, en donde el héroe es Atrahasis. Lo cierto es que aunque estas historias del diluvio universal pudieron haber ocurrido entre el 2900 a 2300 a.C., la tablilla que narra el gran diluvio sumerio es mucho más antigua que el Antiguo Testamento. En el Génesis se narra casi exactamente lo que dice en la tablilla que fue hallada en Nippur acerca del gran diluvio. Jesús no era Dios. La Iglesia y muchas otras religiones nombran a su profeta o Mesías como un hijo directo de su Dios o Creador, pero poniéndonos a pensar entenderemos que todos somos hijos del Creador del todo. Todos somos iguales ante los ojos del Padre Creador de la existencia, ni el santo ni el pecador es más ni menos ante Él. Lo que sí nos diferencia de unos con otros es que tenemos distintos grados de evolución espiritual, existen desde las infantes hasta las almas viejas o almas que logran trascender. Esta última es a la que pertenecen Cristo Jesús o Buda Gautama y demás semejantes. Son humanos que lograron alcanzar el grado más alto de evolución espiritual, por lo tanto despertaron en su existencia terrenal las capacidades dormidas pero latentes del ser humano. Recuerden que Jesús dijo en Juan 14:12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Lo que dijo Jesús demuestra que todos somos iguales y que Él no es más ni menos que nosotros, no tiene privilegio alguno otorgado por ningún Dios, y que igualmente, todos seremos capaces de obrar como Él, si logramos entender que el amor es el único camino para llegar al Padre. El cristianismo primitivo creía en la reencarnación. A principios de la Edad Media, las doctrinas de la preexistencia del alma y la reencarnación únicamente eran conocidas como enseñanzas secretas de Jesús. En el año 553 después de Cristo, sin embargo, esta creencia fue declarada herejía en el Segundo Concilio de Constantinopla. La Iglesia de Roma decidió entonces destruir todos aquellos escritos que enseñaban esta doctrina. La fe católica y la fuente de ingresos de los sacerdotes podrían haberse visto en peligro en caso de que la gente creyera que volvería a la vida una y otra vez. Este antiguo conocimiento siguió el mismo destino que numerosos libros y escritos de autores precristianos. Los obispos temían a una doctrina capaz de demostrar que la institución eclesiástica no era la única opción que tenía la gente para acceder a la vida eterna. De consentir una creencia así, la Iglesia pondría en declive la doctrina que ha creado durante siglos. Esta creencia podría no destruir por completo el cristianismo, sino devolverle a sus orígenes, a la época anterior a las reformas que la Iglesia llevó a cabo a su conveniencia en el pasado. Pero mientras la gente siga creyendo que solo Dios puede castigar el mal, la Iglesia no verá la necesidad de aplicar la ley impersonal del karma y otras lecciones que enseña la doctrina de la reencarnación. María Magdalena no fue una ramera. María Magdalena fue una mujer adinerada, influyente y clave en la vida de Jesucristo. Esta es una de las conclusiones de la investigadora Jennifer Ristin, en María Magdalena, Percepciones desde la antigua Magdala, un libro que trata de desvelar los misterios de la mujer a la que la Iglesia Católica tachó durante siglos de adúltera y prostituta. La mala reputación de María Magdalena fue a consecuencia de las palabras del Papa Gregorio en un discurso del siglo VI en la que fusionó en la Magdalena las figuras de María de Betania, hermana de Marta y Lázaro que lavó los pies de Jesús con sus cabellos, y una mujer acusada de adulterio a la que Cristo salvó de ser apedreada. Pero finalmente la Iglesia Católica ha reconocido la santidad de la Magdalena y la ha proclamado santa. En 2016 el Papa Francisco la nombró,
Apostola Apostolurum, la apóstol de los apóstoles, no en vano, según la Biblia, fue la primera en ver a Jesús resucitado, y desde entonces su fiesta litúrgica se celebra el 22 de julio. Ahora ponte a pensar que otras cosas de la Biblia son falsas o fueron mal interpretadas. Siempre cuestiona todo, tienes el derecho a hacerlo y a investigar todo aquello que te cause dudas. En siglos pasados te quemarían en la hoguera por pensar así, pero hoy ya no, estamos en los tiempos del despertar de la humanidad.